Agradezco la invitación, sobre todo porque yo no soy académico ni especialista en nada, lo que me da ciertas licencias, espero haberlas podido utilizar bien. Cambié un poquito el título de la ponencia en relación a que las lecturas fueron llevándome hacia otro lugar, pero mantengo algo muy breve de Heráclito para congraciarme también con este espacio. Pero bueno, voy a ofrecer es un ensayito. Traté de alejarme lo más posible del paper, que no es lo mío. Pero arriesgo una lectura que siento que, o sea, creo que un poco la orbitada siempre se está rozando la idea que quiero esbozar, pero desde la filosofía nunca se llega o se aterriza a esta idea hasta donde al menos yo he podido leer. En lo que hablaba recién el Seto, se mencionaba de alguna manera y espero poder acercarme a ello. Bueno, voy a leer, así que perdón si se vuelve muy latero. Una tirada de dados, Heráclito, Mallarmé y la solubilidad del vacío en el azar. El descubrimiento del vacío es consignado por Mallarmé en una carta de 1866 a su amigo el doctor Henri Casalis, 10 años antes de uno de los poemas más referenciales de su obra, La siesta de un fauno. El descubrimiento es a la vez la toma de conciencia de un problema formal y el comienzo de la experiencia del mismo o de su experimentalidad. El propio Mallarmé lo señala en El misterio en las letras. ¿Qué pivote busco en esos contrastes con la inteligibilidad? Es necesaria una garantía, la sintaxis. La generosidad de un problema es que exige ser resuelto. Empleo este verbo pensando en la idea propuesta por Agamben, a saber que el destinatario de un poema es una exigencia. Tal vez este coloquio sea un encuentro alrededor de dicha exigencia que hoy llamaremos vacío. Con la ayuda de algunos fragmentos de Heráclito, El Oscuro, surgió una posibilidad de lectura en la que no había reparado antes, que se relaciona con la preferencia de los presocráticos por el poema para poder pensar, y en particular con el siguiente fragmento del originario de Éfeso. El tiempo es un niño jugando los dados, es el imperio de un niño. La lectura que surgió a la luz de este fragmento está en los dados, en el niño llamado tiempo y por supuesto en el juego. Al leer el título del poema en cuestión, Una tirada de dados, podemos entender que ningún juego podrá arruinar la posibilidad de seguir jugando, que el imperio de un niño es el tiempo y la ocupación lúdica del mismo. Ahora, para Quentin Meillassoux, lo que la siesta de un fauno presenta es una forma totalmente desarrollada del arte poético. ¿Pero qué quiere decir totalmente desarrollada? O una forma totalmente desarrollada, sobre todo lo que decía recién Seto. Hay una relación entre la búsqueda ideológica y la praxis formal que de algún modo continúa los valores del romanticismo temprano. Se supone que Mallarmé nunca renunció a esta vía para construir una suerte de religión pagana o cívica. Para Mallarmé la poesía era absoluta o no era absolutamente nada. Por ese motivo, recalca Meillassoux, tirar los dados no hace diferencia alguna y tampoco importa el resultado que den. En Igitur, ese relato temprano que contiene toda su obra, el poeta no sabe qué final elegir. Si Igitur tira los dados, busca un poco el alejandrino que representa el verso perfecto, o si es mejor no tirar los dados y sacudirlos en la mano junto a la tumba de sus ancestros en signo de renuncia a la escritura. O lanzo la posibilidad del vacío o encierro el vacío en la mano, o escribimos perfectamente en un modelo ya saturado de convención, o bien renunciamos a la escritura. Ni lo uno ni lo otro. Hay una tercera salida, que es la lectura que quiero proponer, y que esta tirada se llama Procedimiento. En su ensayo sobre Raymond Roussel, autor escasamente leído en Chile, César Aira señala lo siguiente: lo ilimitado del azar puede operar con una latitud sin fronteras personales. Si leemos con atención, es el mismo reconocimiento del francés ante el azar, pero además agrega que si jugamos con él, podemos operar más allá de nosotros, que en términos malarmianos abre una posibilidad hacia el absoluto, hacia una suerte de poesía pura, donde idea y forma son una sola cosa que opera sobre el lenguaje. El mecanismo que opera esta posibilidad es el procedimiento. En un principio, fue Heráclito el que me hizo pensar en la posibilidad de que Mallarmé haya trabajado procedimentalmente, pero como se verá, la idea también rondaba el pensamiento de otros filósofos. Para Meillassoux, Igitur constituye un fracaso inicial en el intento de construir una poética coherente del vacío, capaz de superar su amenaza
nihilista. Esto se conecta con la idea religiosa de los románticos, una religión musical, a propósito de lo que mencionabas tú, diría Rancière, quien se da cuenta de que en gran medida el centro del problema malarmiano es la música y la danza como imagen de lo que disemina en una tirada de dados. Al mismo tiempo, Meillassoux difiere de la simplificación de Rancière respecto de Mallarmé, cuando éste señala que no se trata de un autor hermético, sino que de un autor difícil. De nuevo surge la tentación de explicar a Mallarmé de manera formal, procedimental. Detrás de esta dificultad resuena el aforismo de otro gran malarmista, segundo introductor, diría yo, de Mallarmé en nuestro continente, después de Darío, que es Lezama Lima, para quien solo lo difícil es estimulante. De algún modo, Mallarmé hizo que sus lectores no se pusieran de acuerdo, a propósito del vacío que opera como un imán para filósofos y literatos, pero que en la poesía es la materia incoherente y vertiginosa con la que se trabaja. El síntoma común es que todos creen haberlo entendido y que los demás están equivocados. Según Meillassoux, la poesía debe proceder de ahora en adelante desde la misma incertidumbre del poeta respecto del absolutismo de su arte. Es relevante reparar en el verbo proceder, en la incertidumbre como fondo absoluto para un arte que se concibe en tanto tal. Después de todo, ¿quién es el poeta que sabe cómo escribir sus poemas? Si el tiempo es el imperio de un niño que juega a los dados, Mallarmé es ese niño que no deja de tomarse el juego en serio. En la literatura, el juego se cristaliza en Roussel, maestro de los surrealistas y en adelante de las vanguardias que quieren dejar de lado las vías tradicionales de escritura como la inspiración o la imaginación. Esto permitiría hacer a un lado la miseria psicológica de los autores para acceder a una literatura sin más. No me quiero detener en el autor de Nuevas Impresiones de África, sino hacer eco de la explicación que propone Aira de su procedimiento, según la cual todos los hermeneutas fallan en querer explicarlo, especialmente Foucault, que desdeña las traducciones en favor de la complejidad de lengua francesa, algo muy común entre los gabachos. Esto se conectaría con la observación banal que Alain Badiou propone para explicar el pensamiento del poema en Mallarmé. Es interesante cómo ambos encuentran una explicación tangencial y hasta baladí a sendas obras. Lo que no es sorpresa es que a ningún filósofo se le haya ocurrido leer a Mallarmé desde el procedimiento, porque ese es justamente un secreto de la escritura que no le compete al lector, que ante sí tiene un poema, no un procedimiento. La búsqueda filosófica, lamentablemente, a veces pierde de vista el aspecto formal. De hecho, la maniobra filosófica de Badiou es restar poesía al poema para restituir la filosofía volviéndolo prosa latente. Ahora bien, tanto Heráclito como Mallarmé recurren a la misma imagen, el dado, en el punto cúlmine de sus respectivos pensamientos, donde reconocen una actualización perenne del azar, acercándonos a una resignación que en los procedimientos encarna como restricción formal para resolver algunas cosas antes de comenzar a escribir, aunque no haya noticias de escritura en el filósofo griego. También está la clásica máxima de Mallarmé, dotar de un sentido más puro a las palabras de la tribu. Entre esa dificultad señalada por Lezama Lima y la pureza recién referida, se abre una posibilidad de lectura gatillada por el fragmento de Heráclito. Es relevante también el aporte del poeta peruano Mario Montalbetti cuando analiza la teoría del poema de Badiou a partir de la noción de lo innombrable, que es lo que fuerza y dirige la actividad poética como forma de pensamiento. Para terminar con Heráclito, arriesgaría a decir que ambos ven en los dados un símil de la escritura, del blanco sobre negro y la combinatoria numérica, pero no de cualquier escritura, sino que una escritura que lidia con lo ilimitado del azar. Tal vez una filosofía asaz literaria como la de Heráclito estaba esperando la filosofía latente de la poesía de Mallarmé, cuando Rancière se da cuenta de que en la obra no debe transparentarse ningún vestigio de filosofía, pero que sin embargo debe estar incluida y latente. Pues bien, en los dados está incluida toda latencia del azar, que parece ser el centro del problema del vacío, un problema formal con consecuencias filosóficas, al menos desde la vereda de la poesía que escribió Mallarmé, donde ideas y formas están intrincadas a tal punto que resulta difícil hacer una distinción cabal entre ambas. Como si se tratara de dos mundos falsamente enemistados, Mallarmé intenta unificarlas. De hecho, otro fragmento de Heráclito que es interesante como espejo del poema de Mallarmé es el siguiente. Para la escritura el trazo, recto y sinuoso, es uno y el mismo. Es inevitable no pensar en el aspecto formal del poema de Mallarmé, la constelación de la que tanto se ha hablado, que cumple con una ley de la geometría proyectiva que puede ayudar a pensar el problema del vacío. Una línea es un círculo y un punto es una línea. Si pudiéramos ver en el espacio el movimiento trazado en la página por el poema de Mallarmé, veríamos una espiral que es un mismo trazo recto y sinuoso. Un vacío soluble. Quisiera cotejar dos aproximaciones a la poesía de Mallarmé. Quizá no es el espacio, pero la vuelta a la lectura codificada que hace Meillassoux
y el problema del pensamiento del poema y el problema del pensamiento del poema que plantea Alain Badiou en una serie de libros que fueron analizados detenidamente por el poeta peruano Montalbetti, que en adelante guiará la discusión. En teoría del poema de Alain Badiou, el poeta peruano se pregunta con el filósofo: ¿en qué es soluble el lenguaje humano? Badiou responde: el lenguaje humano es soluble en el poema. Hasta allí todo bien, pero Badiou tiene la tentación de continuar la alquimia y encuentra algo llamado filosofía, que le permite reconvertir al poema en lenguaje, y ahí la embarra, opina el autor de estas teorías, donde desmantela y levanta algunos modos de pensar el poema. En el caso de Mallarmé, siempre se ha hablado de la constelación, metáfora espacial que en rigor es un sembradío de estrellas, a propósito de la sintaxis, tal cual las palabras en el poema en cuestión. Lo que me parece no se ha pensado es que la disolución del lenguaje ya está en el título del poema, en ese ancú, ese golpe que resuena con el verso vallejiano: busco volver de golpe el golpe. No puede abolir el azar con azar. Ninguna acción podrá remediar la falta de control sobre los elementos, que es la ilusión técnica en la que la especie está obliterada. De nuevo el poema. ¿Por qué Vallejo pone esas B corta, pasando de lo bilabial a lo dentilabial? Dos formas de pronunciar el vacío, de insistir en su articulación, que siempre induce al error entre comillas como recurso. Esas B corta, me parece, son la continuación de esos dados que siguen rodando en la poesía. Todo el poema de Mallarmé es una espacialización sintáctica de algo que no podemos lograr: superar el soporte de la escritura. Mallarmé muestra el camino formal de la poesía que vendrá después de él, como las vanguardias históricas. De hecho, la receta del poema Dada de Sará es juego y azar. Nuevamente se trata de trabajar con lo ilimitado del mismo. La virtud de la tentativa malarmiana es que nos saca de una latitud personal a través de un formalismo radical, y esa tirada solo puede recogerse para devolverla al juego, devolverla a su continuidad. Pluma solitaria a la deriva, leemos en el poema de los dados. En el prefaz de Mallarmé están las claves eternas del abismo, pero siempre se descuida la fuente única, a saber, la poesía. El espaciamiento de la lectura, el silencio alrededor, el protagonismo de los blancos y el punto en que un fragmento, lírico o de pocos pies, ocupa en el centro aproximadamente un tercio de la hoja, no transgrego esta medida, solamente la disperso. Todo esto suena a un formalismo del vacío, a un vaciamiento en términos escultóricos. El espaciamiento sería una suerte de expansión del vacío o de vacío expansor, casi que un amasar el espacio para hacer más espacio. El silencio y los blancos formalmente podrían homologarse como contrapunto entre lo visual y lo sonoro, que es donde Mallarmé encontró una clave, ya que ambas dimensiones contienen lo que no se dice con palabras, pero resultan insignificantes. Sin embargo, ese punto, en ese centro, lo que ocupa es la mínima porción de tiempo de lo que se puede decir. Para la extensión que tiene, este poema relativamente breve, si lo versificáramos demostraría su extensión sintetizada, pero el espacio no se puede plegar, dispersa las palabras sin la transgresión de la medida de un pie. Esto no es otra cosa que la ocupación del tiempo, tal vez la respuesta de toda escritura y arte genuinos, ya que el tiempo es la categoría mental más triste de la que disponemos, no así el espacio. Entonces Mallarmé resuelve la tristeza de su carne en el espacio, no en el tiempo perdido al leer todos los libros. El coup de D devuelve a la poesía el movimiento que necesitaba para continuar y entrar al nuevo siglo con mayor dinamismo. Significa unos cortes en el tiempo en la página. Esa crisis de verso consumada en Víctor Hugo sufre las escarificaciones de Mallarmé como una suerte de Thomas Brickman de la página en blanco, un siglo y medio antes del músico alemán y sus clics en Katz. No sé si conocen esa obra. Es un alemán que hace música haciendo cortes en vinilo. Entonces la música se empieza a hacer con el salto de la aguja. Mallarmé procedimental. En los poemas más estudiados y referenciales de Mallarmé figura el verbo abolir. Un precedente claro de lo que quiero referir es el célebre soneto en IX o YX, a todas luces un procedimiento disimulado en la forma convencional soneto. Aunque bien pensado, el soneto también tuvo que ser un procedimiento que derivó en una convencionalidad formal. Mallarmé publicó relativamente poco, su obra no es muy extensa, lo que refuerza nuevamente la idea de que los libros se van acortando por razones de procedimiento, como recalca César Aira cada vez que le preguntan lo mismo. Una tirada de dados es, después de todo, un poema largo pero breve. Un procedimiento es una manera de producir textos que deja fuera la inspiración y la panoplia psicológica del autor para producir efectos u operaciones sobre el lenguaje. El soneto de Mallarmé parte por una restricción formal de gran dificultad cuando se propone encontrar palabras que rimen con YX.
Con esa dificultad ya estamos fuera de un acercamiento tradicional a la escritura. En el soneto hay 2 versos que nos remiten a una tirada de dados. Abolie vivelo d'inanité sonore, que traduzco como baratija abolida de inanidad sonora, y avec ce seul objet dont le néant s'honore, que traduzco como con ese solo objeto donde la nada se honra. Ese objeto parece ser un poema, pero un poema no es un objeto justamente porque no tiene objeto. De hecho, dice Badiou, reniega del objeto. Entonces nos queda esa baratija abolida que contiene todo el poema de los dados, que contiene el mismo vacío donde se propaga o se disemina. Tampoco es coincidencia que en el poema A la nu accablant de nuevo leamos el verbo abolir. En el verso Supremo uno entre los restos abolió el mástil desnudo. Y más adelante, casi que una definición de una tirada de dados, a falta de una perdición alta, todo el vano abismo desplegado. Esto último reviste particular importancia para lo que quiero señalar al fin. Sin embargo, no creo que la nada y el vacío sean necesariamente homologables, pero al leer varios poemas y prosas de Mallarmé, da la impresión de que el ímpetu del libro con mayúscula venía desde muy atrás y estaba siendo pensado en poemas precedentes, como este soneto que no solo habla del poema que jamás abolirá el azar, sino que abre la posibilidad de leer a Mallarmé en la clave unificada del procedimiento. La raíz etimológica de abolir tiene que ver con la supresión de algo, con los blancos que se pueden dejar de un poema, por ejemplo. La siesta de un fauno tiene varias versiones, donde Mallarmé iba cambiando las palabras como una variación del mismo, hasta que consiguió la versión definitiva que fue publicada. Es más, el título del poema cambió varias veces. Esta operación es a todas luces procedimental. Con esto quiero llegar a 2 operaciones que hacen los poemas en el lenguaje para poder pensar: sustracción y diseminación. Operaciones sobre el lenguaje, sustracción y diseminación. En el ensayo que dedica a los libros que Badiou consagró al pensamiento del poema, y en especial al método de Mallarmé, el poeta y lingüista peruano Mario Montalbetti repara en las 2 operaciones fundamentales para poder atribuir pensamiento al poema que propone el filósofo francés. Una es la sustracción, una maquinaria negativa que le sustrae materia a los objetos, en realidad que le sustrae materia a las ideas, una suerte de mecanismo de desconexión con los objetos que opera enunciándolos solo para desvanecerlos. La otra es la diseminación, cuyo objetivo es la desobjetivación de los objetos, hacer que sean otra cosa de lo que son, para lo que se vale de la metáfora, pero de una metáfora incesante. Para Badiou, el método de Mallarmé consiste en inscribir una falta o callarla, algo que leeremos directamente como producción de vacío. Ya la idea de sustracción está emparentada etimológicamente con el verbo malarmiano por antonomasia, abolir. ¿Qué poema no intenta abolir la ausencia o el vacío que lo constituye? Se trata de un problema formal que solo puede intentar resolverse en la poesía. En el fondo, la discusión sobre el pensamiento, siendo el pensamiento ese vacío, es un problema de borde, casi que de fronteras disciplinares. Si reparamos en la forma de una tirada de dados, nos daremos cuenta de que el poema cuenta con ambas operaciones, sustracción y diseminación. Lo que ni Montalbetti ni Badiou proponen es que estas operaciones pueden ser llamadas procedimientos, cuando evidentemente lo son, y lo mencionan a menudo sin darse cuenta de que el procedimiento es una forma de producir texto, de producir vacío a partir de la escritura y lo que ésta le puede hacer al lenguaje. Mi intuición es la siguiente. Mallarmé no escribió esos poemas directamente a la página, sino que inventó un modo de manipular las palabras para que terminaran en el resultado que conocemos. Sería interesante rastrear esta huella más en profundidad. Si pensamos con Aira, el procedimiento no es relevante para el lector, aunque sí debiera serlo para los exégetas, porque el procedimiento, la manera en que se escribió el poema, solo es relevante para el artista. El lector tiene un poema frente a sus ojos, y si está traducido, el procedimiento queda más encriptado, algo que le viene mejor al secreto o al vacío que hay detrás de la invención. 2 cosas entonces. La observación banal de Badiou consiste en decir que el poema, el gran poema, se deja traducir. ¿Por qué? A pesar de que en una traducción, sobre todo en poesía, hay algunas pérdidas irremediables en el ritmo, la prosodia, etc., hay algo que sobrevive a toda traducción siempre y cuando se trate de un gran poema. Lo que transita de una lengua a otra, lo que logra pasar de una lengua a otra, es un pensamiento. Parece sencillo o reduccionista, pero hay un punto en que coincide con Aira, aunque de manera negativa. El escritor argentino rechaza la idea de Foucault cuando éste dice que el que no sepa francés no entenderá los juegos de palabras de Roussel.
Se equivoca, dice Aira, porque el procedimiento es una herramienta del autor, y esa confusión se debe a una contaminación entre lector y escritor. Luego añade, traducir a Roussel no solo es posible, sino conveniente, y leerlo en traducción a otra lengua, al menos en sus obras en prosa, es decir, las hechas según el procedimiento, es el único modo de apreciarlo plenamente, en tanto al sacarlo del idioma en que nació, se consuma el ocultamiento de la génesis. Esto se relaciona con lo señalado por Badiou respecto de la traducción, pero además hay una idea fundamental para lo que propongo. Al poema hay que rescatarlo, hacerlo borde del lenguaje, otorgarle el estatuto de procedimiento que genere verdades y hacerlo finalmente una forma de pensamiento. Al poema hay que hacerlo procedimiento. Lo que él hace es volver prosa al poema para sacar sus implicancias filosóficas, pero para un poeta, en particular para Mallarmé, los procedimientos, digamos, sustracción y diseminación, están a la base de su quehacer. El hecho de que la mayor parte de los poetas no se hayan enterado de que la inspiración como formulación de textos es algo que caducó hace un siglo y medio, no quiere decir que no existan escritores que estén escribiendo en la estela de Mallarmé o de Roussel. De hecho, pienso que Ponge es la que se anticipa a Badiou, porque esta prosa es como la reconversión del poema a lo que intenta hacer Badiou con Mallarmé. Por último, para terminar de emparentar las soluciones banales que nos conducen al procedimiento, como último resquicio formal de lo que no logra interpretarse, justamente porque en el poema queda subvertido en el resultado, es decir, en el texto, quiero cerrar con una interpretación de Montalbetti sobre la tesis de la traducción de Badiou. Lo que cualquier multiplicidad tiene en común con cualquier otra es el conjunto vacío, porque lo que se traduce no es el material verbal mismo del poema, sino el vacío que éste encierra y que finalmente correspondería a la idea pensada por el poema. En fin, la capacidad última que tiene el poema es la de nombrar, una de las operaciones de la sustracción, solo que el poema no nombra de manera cotidiana, nombra algo que antes no tenía nombre. El poema piensa porque fuerza lo innombrable, y todo lo que hay antes de ese nombre que debemos de inventar es vacío. Dicho de otro modo, en un poema cada palabra encierra un vacío, que es el modo en que ese nombre nombra, gracias a la metáfora, pero una metáfora distribuida infinitamente, algo que para la filosofía debe ser una pesadilla, porque al menos lo fue para Platón. Solo basta mencionar el problema de la espuma en Mallarmé. ¿Qué es esa espuma? ¿En lugar de qué está? Finalmente, Vallejo. Quiero escribir, pero me sale espuma.